cuando ya entramos en esta de lleno, ¿no? En esta serie sobre el liderazgo cristiano para la iglesia, yo dije que nosotros estábamos sufriendo de una crisis de liderazgo y a todos los niveles, ¿verdad? Para nadie es un secreto que tenemos estas carencias y la iglesia no se libra de esta crisis, la crisis del liderazgo, porque hay por un lado, un mal entendimiento de lo que es un líder y por otro lado, hay una falta de compromiso total. Vivimos en la época del anticompromiso. Cualquier cosa que nos comprometa nos asusta y salimos huyendo y espantados porque no queremos que nada nos ate o que nada nos condicione o que nada nos imponga algunas cargas de la cual nosotros no queremos tener. Y entonces rehuimos de cualquier tipo de compromiso o responsabilidad, pero al mismo tiempo nos quejamos de la falta de liderazgo y de guía que hay, ¿no? Entonces lo que es una contradicción. Y en la mañana de hoy yo quisiera entrar un poco más profundamente para que viéramos las diferentes funciones que tienen los líderes de la iglesia. Ayer, la semana pasada, vimos algunas de las características, ¿verdad?, de los líderes de la iglesia. Vimos, por ejemplo, que debería ser una persona que deseara servir al Señor, ¿verdad? También vimos que esa persona debería tener ciertas características o cualidades que otros vieran, ¿verdad?, para que él fuera luego o ella fueran puestos en ese lugar. Y vimos algunas de las cosas que deberían hacer, pero hoy quiero entrar más profundamente en algunas especificidades del liderazgo de la iglesia, ya que según lo que nos enseña el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una diversidad de líderes dentro de la iglesia. No hay un solo, no es uno solo, sino que el Nuevo Testamento nos enseña que hay varios líderes en la iglesia. Y en medio de esta crisis de liderazgo y en medio de lo que dije ahorita, de la cantidad de personas que hoy no tenemos entre nosotros, realmente se impone una enseñanza de este tipo para que reafirmemos lo que es un líder y veamos cuáles son sus diferentes áreas de servicio, y también que volvamos a retomar algo que venimos hablando hace unos días aquí entre nosotros durante la semana, algo que antes se solía hablar mucho en la iglesia, pero que ya parece haberse olvidado, y es el llamamiento divino. El llamado que Dios le hace a un hombre, a una mujer en particular, para que lo sirva en un área determinada y particular. Antes la iglesia tenía esto muy claro. Antes no estoy hablando del siglo XVI, estoy hablando hace unos años atrás. Antes esto estaba muy claro para toda la iglesia, ¿cierto? Y antes la sola idea de poder ser parte, ¿verdad?, de los líderes de una iglesia o de servir al Señor en algún área específica era algo que arrebataba a cualquiera en la iglesia. De hecho, para algunos más jóvenes, el solo hecho de poder ir a estudiar el seminario y después de terminar esos estudios, ser enviado al lugar más remoto de esta isla y que nunca más se volviera a saber de ti, era lo mejor que te podía pasar. Y muchos querían transitar por ese camino. Sin embargo, hoy estamos viendo y estamos notando, como he dicho en otras ocasiones, una crisis total hasta en eso mismo. A nadie le interesa ir a estudiar, cristianos estoy hablando. A ningún cristiano, o muy pocos cristianos, les interesa el hecho de ir a servir al Señor. Muchos ven ir a estudiar el seminario por un tiempo una pérdida de tiempo que no los llevará a ninguna parte, y mucho menos ir a servir al Señor en alguna iglesia o comenzar una nueva.
Ya estas cosas han perdido relevancia para nosotros. Pero esto no es un problema nuevo. Esto es un problema viejo. Tan viejo como la historia bíblica. Y para comprobar eso, quiero leer dos pasajes que hemos estado leyendo durante la semana. Quédense ahí, pero quiero estar compartiendo con ustedes dos pasajes que hemos leído aquí en este lugar durante la semana, para que veamos cuán viejo, cuán antiguo es este problema. El primer pasaje se encuentra en el libro del profeta Isaías. Estamos hablando muchos años, 700 años aproximadamente antes de Cristo, 700 años antes de Cristo. Mira si es antiguo esto que voy a leer. Y mira cuál es la situación. Dice aquí, en el año, es Isaías escribiendo, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y ahí viene esto. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? En tiempos del profeta Isaías, la pregunta del Señor sigue siendo, ¿a quién enviaré como mensajero mío a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? A veces pensamos que los pueblos de antaño eran más religiosos que nosotros, y no. La historia es un ciclo de variaciones, como diría uno, sobre un mismo tema. Y esto es una realidad tan antigua como el mismo mundo. El Señor Todopoderoso, el 3 veces santo, le dice a Isaías, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién irá como mi mensajero? Y este mensaje no nos debe ser ajeno. No es algo que se dijo Isaías y nada tiene que ver con nosotros, pues como bien dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia. Así que lo que se escribió antaño también es para nosotros. Y hoy ese sigue siendo el llamado del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y realmente tengo que confesar que hace años, no oigo un mensaje sobre esto en ninguna iglesia. No se habla de eso ya. Pero bueno, tú me pudieras decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Hay muchos aquí que deben pasar de ser milenios. Pero es que en el Nuevo Testamento tenemos algo similar. Tenemos algo similar. En el libro, en la carta de Pablo a los romanos. Quédate con lo que hablamos de Isaías. En la carta de Pablo a los romanos, capítulo 10. Mira lo que dice. Un poquito más arriba. Dice, todo el que confíe en el Señor no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y no judíos en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pueden invocarlo para que lo salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? La misma situación, el mismo dilema
del Antiguo Testamento, cuando el Señor dice a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Pablo lo retoma aquí y dice, sí, la salvación es por gracia, la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe, pero ¿cómo la gente va a conocer eso si nadie va y se lo dice? ¿Y cómo van a ir si no son enviados? Y esto se conecta directamente con el tema que tenemos en la mañana de hoy. Vamos a hablar, como dijimos, de algunas particularidades de los diferentes liderazgos de la iglesia. Y en la mañana de hoy, fundamentalmente, vamos a estar hablando de dos de ellos, que son lo que la Escritura a veces llama obispos y ancianos o ancianas. Esos dos ministerios dentro de la iglesia. Y en primer lugar, y muy conectado con lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 10, aquí en Tito, cuando él dice, ¿y cómo irán si no son enviados? ¿Cómo irán a predicar si no hay quien los manda, que no hay quien los envía? Y esto está presuponiendo que todas aquellas personas que van a anunciar el evangelio han sido enviados por otro. Nadie va por su propia cuenta. De hecho, es algo que el Señor Jesucristo mismo instituyó en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan cuenta que el Señor Jesús, ya resucitado entre los muertos con un cuerpo glorificado, se le presenta en esos 40 días posteriores a la resurrección, se le presenta a los discípulos en una ocasión y donde ellos están reunidos en una habitación y les dice, la paz sea con ustedes. Se presenta ahí y dice, paz sea con ustedes, y les repitió, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. De manera que en el discipulado cristiano, en la vida cristiana, tenemos esta premisa. El Padre envió a Jesús a la tierra y Jesús envía, en este caso, a sus apóstoles, a sus discípulos, a compartir el evangelio, ¿verdad? Y en la Gran Comisión, Mateo 28, todos lo saben, leemos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hay un enviado que a su vez envía a otros. Y ahora estos otros que el Señor Jesucristo envió, que son los apóstoles, en este punto, son los encargados de enviar a otros. Y con esto la saga de los 12 apóstoles, de Jesucristo, termina, ¿verdad? En el sentido de los 12 apóstoles de Jesucristo. Porque ellos ya no envían a apóstoles, sino que envían a gente que nombre líderes de la iglesia. Esta carta Pablo se le está escribiendo a Tito, que es un pastor, un anciano, un presbítero, al que él envió a Creta. Como dijimos, Creta era una isla griega, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo por el cual el apóstol envía a Tito? Dice, te dejé en Creta para que pusieras orden y nombraras líderes de la iglesia. De manera que Pablo está enviando a un pastor a una isla determinada para que ponga orden en esa isla, en las iglesias de esa isla, y a su vez nombre a otros. Vamos a leerlo todo aquí. En la Nueva Traducción Viviente, que se añade más contenido a esto, dice, te dejé en la isla de Creta, dice Pablo, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal y como te lo indiqué.
De manera que vemos aquí un ministerio en la iglesia para un hombre que es el encargado de las iglesias de una localidad y de los líderes de esas iglesias. Y de aquí aprendemos varias cosas. La primera es que los líderes de la iglesia no se ponen ellos mismos, sino que es otro el que los pone. Pero ese otro que los pone no es la iglesia local tampoco. Mira lo que Pablo le está diciendo a Tito. Te dejé en Creta para que tú pusieras en orden las cosas que quedaron por hacer y tú nombraras líderes en las iglesias. Tito es un pastor, pero que está puesto en una posición de supervisión de los otros pastores de las iglesias que hay. Aquí dice en cada ciudad, y otra versión dice en cada pueblo de Creta, para que pusieses líderes de la iglesia, y otras traducciones traducen ancianos de la iglesia. De manera que hay una función pastoral que es la de sobreveer a los demás líderes o pastores de las otras iglesias, ¿verdad? Es un pastor, pero que está velando por los otros pastores. Y esto es lo que comúnmente la Escritura y la iglesia temprana denominó los obispos, ¿verdad? Los obispos, que como dije la vez pasada, es algo que seguramente todos tenemos claro en la mente, obispo, es decir, por la palabra, por nuestra cultura católica. Y para aclarar un poco más, vamos a ver lo que dice Juan Calvino. Juan Calvino fue un reformador del siglo XVI, uno de los teólogos más importantes para la iglesia cristiana. Y vamos a ver lo que dice Juan Calvino sobre este detalle de los obispos. Dice, en la iglesia primitiva se le llamaba presbíteros o ancianos, presbítero es la traducción de la palabra griega, a cuantos tenían el oficio de enseñar, los cuales elegían a uno de ellos como obispo de cada ciudad. Sin embargo, el obispo no era en modo alguno superior en dignidad u honor a sus compañeros, de tal manera que tuviese autoridad sobre ellos, sino que el oficio de obispo era como el del presidente de un consejo, o sea, el que proponía los asuntos, el que pedía pareceres, el que guiaba a los demás, dice él, con oportunos avisos y amonestaciones. Por otro lado, los padres de la iglesia confiesan que esto se introdujo por acuerdo de los hombres y en fuerza de necesidad. Y San Jerónimo dice en su comentario a esta carta de Tito lo siguiente: lo mismo es presbítero que obispo, y asegura que en los tiempos de San Marcos, el evangelista en Alejandría, los presbíteros elegían siempre a uno del grupo para que presidiese entre ellos, al cual llamaban obispo. De manera que Pablo está encomendando aquí al pastor, al presbítero Tito, para que haga función de obispo, es decir, el que aúne las voluntades de todos los pastores de las iglesias en Creta, el que sea el mediador, el que sea, como usan los presbiterianos la palabra, el moderador. Entonces, y es un oficio entre las iglesias. Por ejemplo, lo que pasa es que no usamos la palabra, pero muchas veces tú has oído que nosotros hablamos de Pachi como el obispo, ¿verdad? Porque él es el que está mediando, está presidiendo entre los pastores de los Pinos Nuevos de la ciudad de La Habana, ¿verdad? Él es el presidente del grupo de pastores. Y negar esto sería una bobería, porque es necesario que alguien presida, es necesario que alguien dirija. Y siempre, cada vez que hablo de esto, pienso en un equipo de fútbol. Todos los futbolistas son buenos. Estoy pensando en el fútbol. Todos los futbolistas son buenos, todos los futbolistas son superatletas, todos los futbolistas son de alto rendimiento, pero hay un capitán del equipo, ¿verdad? Y ese capitán es el que guía al equipo, es el que dice cómo debemos jugar para ganar el partido.
Porque lo importante no es mi posición ni tu posición, sino que ganemos el partido. De manera que en la iglesia, y ustedes tienen que empezar a pensar en esto, y tienen que empezar a abrir la mente en esto, y tienen que empezar a ver, existen estas personas que es la figura del obispo. Esta palabra viene de una palabra griega que se pronuncia así, episcopo, y la traducción más cercana es supervisor. Supervisor. También en otro lugar se dice que es el jefe. Ahora, él le dice a Tito que lo dejó en Creta para que pusieras orden y nombraras líderes de la iglesia en cada ciudad. En la Nueva Traducción Viviente dice para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombraras ancianos en cada ciudad, tal y como te lo indiqué. Y seguramente tú has oído la palabra que usamos a veces, la palabra anciano, o has leído la Biblia, anciano. Y cuando nosotros leemos la palabra anciano, nos viene rápido a la mente un viejo, ¿verdad? Y en cierto sentido, esto era así, esto viene de la tradición judía. Pablo toma de la tradición judía el concepto de los ancianos, que eran los hombres de más sabiduría. El grupo de hombres maduros, con más sabiduría, que se sentaban en la puerta de la ciudad y que la gente iba a pedirle consejo a esas personas. Pero también en la sinagoga judía se daba esto, ¿verdad? Estaban los ancianos de la sinagoga, era ese grupo de hombres maduros, llenos de sabiduría, a los que la gente acudía en busca de consejo, y eran los líderes de la sinagoga. Esta palabra anciano se traduce, es la palabra que se traduce como presbítero en otra parte, y quiere decir en el griego, la traducción más cercana es un líder. Por eso vemos que traducciones más modernas quitan la palabra anciano y ponen la palabra líder, porque está trayendo el significado del griego para que podamos comprender mejor, porque anciano nos puede sonar a nosotros un poco raro todavía, ¿verdad? Entonces, estamos viendo dos funciones en la iglesia. Estamos viendo un líder de la iglesia que es puesto o encomendado para que organice las cosas y nombre líderes en la iglesia, ¿verdad? Y vemos a esos otros líderes que cada iglesia local debe tener. Y esto nos enseña y nos habla un poco del tipo de gobierno que nosotros tenemos o queremos tener en nuestra iglesia y en las iglesias que podamos comenzar, ¿verdad? Ahora no, como dice Jerónimo, muchas veces esta figura fue puesta por necesidad, porque cuando hay una sola iglesia, ¿verdad?, no hace falta un obispo. Pero imagínate que tuviéramos todas las iglesias esas de la lista esa que yo hice un día, no sé cuántos la vieron aquí, que eran como 12 iglesias en Guanabacoa fundadas por nosotros. Quizás para esas 12 iglesias sí haría falta esta figura que es Tito, que es el presidente de los pastores, el que busca el consenso, ¿verdad?, el que llama para rendir cuentas, el que está velando y supervisando por el bien de esos pastores y sus congregaciones también. Entonces, quizás ahora esa figura nosotros no la tengamos que tener, solo tenemos líderes de la iglesia, como un pastor y otros líderes, pero quizás llegará un momento que sí tengamos que tener esa figura, y entonces debemos pensar quién sería esa figura, ¿verdad? Por otro lado, vemos que la iglesia necesita líderes. Cada iglesia local necesita líderes. Y este liderazgo no se limita solamente a los varones, sino que también incluye a mujeres.
En el capítulo 2, que muchos quisieran arrancar de sus Biblias, el capítulo 2 aquí de Tito, dice: versículo 1, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los ancianos, y la palabra es presbítero en griego. Enseña a los ancianos a ejercitar el dominio propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las ancianas, presbítero, dice también en griego, o líder femenino, enséñalas, y esto a las mujeres ahora todo se ilumina el rostro, a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni ser borrachas. En cambio, deberían enseñarles a otras lo que es bueno. Estas mujeres mayores tienen que instruir a las mujeres más jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una traducción que me gusta mucho dice que esas líderes mujeres tienen que ser maestras. De manera que hay un espacio para el liderazgo femenino en la iglesia, ya que usa la misma palabra presbítero para hombre que para mujer, para que no quede ninguna duda. No es las viejas. Mucha gente cuando ve eso, que está en contra del liderazgo femenino en la iglesia, dice: no, ahí dice las ancianas, esas son las viejas. Y dice los ancianos, son los viejos. Pero cuando vamos a la raíz de la palabra, y cuando vamos a lo que significaba en la historia y en la cultura, no son viejos del asilo de 13 de marzo. Son los hombres y las mujeres maduros de la iglesia. ¿Verdad? Los hombres y las mujeres probados en la fe, los hombres y las mujeres comprometidos con su iglesia, que han alcanzado una cierta madurez y entonces se dedican a enseñar a otros y a otras. ¿Verdad? Y por qué no, también participan en el gobierno de la iglesia. Porque, seamos realistas, para que un gobierno de cualquier tipo sea equilibrado, tiene que tener todo tipo de personas. Me refiero a hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, blancos, negros, chinos, rubios, ¿sí o no? Para que representen cada grupo de la sociedad o de la iglesia. Si no, algo quedaría cojo. De manera que la mujer, contrariamente a lo que muchos dicen, es dignificada en el Evangelio, es puesta en un lugar de honor y de preeminencia en el Evangelio. Es el Evangelio el que da a la mujer el honor que la mujer merece, porque es a imagen de Dios. Date cuenta que aquí en la cultura judía, una mujer no era nada. Estoy mirando unos documentales acerca del judaísmo ultraortodoxo hoy. Una comunidad de judíos ultraortodoxos en Nueva York. La comunidad hasídica se llama, los judíos de Europa del Este, que emigraron de Europa del Este. Y en esa comunidad, la mujer, lo único objetivo que tiene, ¿tú sabes cuál es? Parir. Muchos hijos. Nada más. Pero no tiene ni voz ni voto. Ni tan siquiera puede tomar una decisión en conjunto con el marido. Entonces viene Cristo y dignifica a la mujer, la saca del lugar donde está metida y la pone a la par de los hombres dentro del reino de Dios, que se hace visible en la iglesia local, y dice que la iglesia debe haber
líderes hombres y líderes mujeres, y que los dos deben conocer bien la palabra, y que los dos deben ser maduros en la fe, y que los dos deben enseñar también a otros. Líderes. De manera que tenemos 3 funciones aquí en la iglesia, que hemos visto hoy, que se abren hoy para nosotros. Este grupito pequeño que hay aquí, esta es la iglesia. Estamos viendo a los obispos, que son los encargados de supervisar las iglesias de la localidad y nombrar a otros pastores. Aunque él mismo es un pastor de una iglesia. No es que esté en una sede obispal, alejado del mundo, y solamente aparece con su traje ese de obispo, con su pompa y platillo. No. Es un pastor de una iglesia que es igual que los otros pastores de las iglesias locales, pero es el presidente de ese grupo de pastores. ¿Okay? Lo que comúnmente se puede llamar un presidente de una convención, pero que no hace ese trabajo. Por otro lado, vemos que en la iglesia hay 2 tipos de líderes. Unos son hombres y otros son mujeres. Y esos líderes se les llama ancianos, ancianas o presbíteros. No se asuste con la palabra presbítero, solamente quiere decir líder. Se ha tomado para los pastores como un título oficial decirle presbítero. Entonces pudiéramos decir a las mujeres líderes de la iglesia presbítero también, porque no quiere decir pastora. En nuestro lenguaje actual, una traducción adecuada es esta: líder. Y esas 2 cosas, esas 2 realidades, las tenemos en la iglesia. Ahora bien, después de toda esta clase teórica de liderazgo, vamos a lo que cómo aplicamos esto, cómo bajamos esto, cómo aterrizamos esto aquí. La pregunta que se impone, todavía nos queda 1 o 2 sermones más sobre el liderazgo en la iglesia. Y pudiéramos profundizar en las características de cada uno, pero no he querido meterme en las características, sino más bien en lo que es cada uno y muy someramente qué cosa es lo que hace. No sé si les quedó claro totalmente la diferencia entre un obispo y un líder. Pero la pregunta que me hago es la siguiente: ¿dónde te ves tú hoy en esto que hemos hablado? Dice la Escritura que Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice en otro lado que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, profetas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Dios ha dado dones a cada uno de sus hijos. No hay nadie que no tenga dones. Todo el mundo tiene dones y talentos. Pero cuando nos referimos a dones, estamos enfocados al servicio dentro de la iglesia. La pregunta es, con este primer vistazo a esta realidad, quiero que empieces a pensar, ¿dónde te ves tú? ¿Crees que Dios te ha llamado para ser un líder en la iglesia? ¿Crees que Dios te está llamando para enseñar a otros sobre el evangelio? ¿Crees que Dios te está llamando para guiar a otros hacia la fe cristiana, hacia la madurez? ¿Crees que Dios te está guiando para ser un líder entre otros líderes? Piensa en qué lugar estás tú o dónde te gustaría estar. Porque lo que no es concebible es que un cristiano no esté involucrado activamente
en un grado u otro en la obra de Dios. Eso es inconcebible. Eso sería como decir que un gato no caza ratones. ¿Verdad que sería inconcebible? Del mismo modo es inconcebible que un cristiano ande apático en lo referente al servicio, a la obra del Señor. El otro día le decía a una hermana aquí, ¿y qué tal si Dios te llamara ahora? Como Isaías, así, para que tú fueras a servirle a un lugar determinado, con una misión determinada. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Cómo ibas a responder a Dios? Y realmente es triste y es doloroso ver cómo la iglesia del Señor Jesucristo es para muchos cristianos la última carta de la baraja, la última opción. Y lo digo hoy, que creo que es el día quizás más crítico entre nosotros por la asistencia. Es triste porque esto nos habla de dónde está realmente nuestro corazón y dónde están nuestros afectos. Los afanes de la vida, ¿verdad? La problemática social, familiar, económica, física, lo que quiera, nos está condicionando de tal manera que estamos abandonando el llamado de Dios. Aquello para lo cual Dios nos llamó, para dedicarnos a otras cosas que no aprovechan y no van a tener repercusión en la eternidad. Así que no importa que seamos un grupo pequeño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más que los apóstoles. 16 personas. Ahí. 16 personas bastan y sobran para que Dios haga su obra a través de ellos. Y lo que tienes que pensar es que es un privilegio, no un engorro, que Dios te llame para su obra. Es el rey del universo. Tú estás esperando que te dé un contrato Perico Pérez en el restaurante tal. Pero este contrato es del rey soberano, el todopoderoso, el que habita en luz inaccesible, el que ningún hombre puede mirar y quedar vivo, porque Él es santo, santo, santo. Y ese Dios es el que nos llama a nosotros hoy y nos dice como a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y todavía esas palabras dichas hace miles de años siguen resonando y siendo una realidad para la iglesia de hoy, para la iglesia de la comunidad cristiana de la Villa de Guanabacoa. Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? No hay mejor aventura, no hay mejor gracia, no hay mejor obra en la que estar enrolado que en la obra de Dios. Así que mi exhortación hoy es que tomes en serio la exhortación de Dios, que por el Espíritu Santo nos está haciendo llegar, y mires en tu vida y analices tus prioridades, y que hagas una lista, y en esa lista de prioridades pongas la iglesia y que mira a ver en qué prioridad está. ¿En qué prioridad? Recordando que la iglesia
es el cuerpo místico de Jesucristo. Esto es un llamado para despertar. Esto es un llamado para involucrarse. Esto es un llamado que Dios nos hace a nosotros, a cada uno, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos, para que dejemos el sueño y que nos despertemos del sueño y que nos sacudamos el peso del pecado, como dice el autor de Hebreos, y que podamos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Que Dios nos ayude para que un día, cuando estemos en su presencia, podamos oír aquellas palabras de la boca de Jesús. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu llamado a nosotros, que somos criaturas que no lo merecemos, para servirte a ti en tu obra gloriosa. Danos, Señor, por tu Espíritu, un sentido más profundo de lo que esto significa. Ayúdanos, Señor, a servirte. Motívanos, Señor, levántanos. Remuévenos. Danos nueva vida. Y Padre, que muchos de los que están aquí presentes puedan involucrarse de tal manera en la obra de Dios que puedan ser sus futuros obispos, líderes, hombres y mujeres. Ayúdanos en ello, Padre, y ten misericordia de los que no están aquí. Por un motivo u otro, habla también a sus corazones. Ahora despídenos en tu paz hasta que podamos volver a vernos, para seguir aprendiendo de ti y de cómo podemos servirte en la iglesia. En el nombre de Jesús.